y fueron bautizados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y ahí comenzó el Señor el recogimiento. Uno solo que llegó al sur del Huila y sigue recogiendo. Cuando esta multitud que está aquí se riegue por el resto del país o por el resto del sur del Huila, ¿no recogerá más el Señor? Claro que sí. Por eso al final, cuando el Señor levante la iglesia, Él va a decir, sube acá, como le dijo a Juan el Bautista, perdón, a Juan el teólogo, al apóstol Juan, en el Apocalipsis, sube acá. Y él subió y le comenzó a mostrar el Señor lo que iba a pasar en la tierra, pero él como símbolo de la iglesia, como tipo de la iglesia, primero fue levantado para que estuviera con el Señor. Cuando el Señor levante la iglesia, hermano, amigo, el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, se lleva a su iglesia, y va a estar en las bodas del Cordero con la iglesia, y va a estar en el tribunal de Cristo dando premios. Ahorita vamos a repartir unas condecoraciones porque han sido hombres que trabajaron. Yo no trabajé por aquí, ¿por qué me tienen que dar? Gracias a Dios, ellos la merecen. Bueno, el Señor se la quiso regalar, porque así hiciéramos todo lo que nos mandó. Siervos inútiles somos. ¿Cómo será ya cuando el Señor comience a pagarle, no a los que tuvieron algún renombre en la iglesia, sino una ancianita que solamente oraba por su pastor? Señor, úsalo. Señor, respáldalo. Ay, va a orar por ese enfermo, Dios mío, sánale el enfermo. Y el pastor se creyó que era el poder de él, o de Dios obrando en él. Pero resulta que la abuelita era la que estaba pidiendo y Dios oyó fue a la abuelita. Ese día el Señor, ven abuela, ven, ven. Bueno, no será abuela, tendrá un cuerpo glorificado. Y ya no va a tener que llegar con caminador o con bastón. Llegará muy garbosa a decirle, Señor, yo nunca prediqué, nunca me pusieron a dirigir himnos, ni coro, ni siquiera a recoger ofrendas. Ah, pero mira todo lo que hiciste. Oraste por este, oraste por este, oraste por este, apoyabas a este. ¡Ay, Señor! Mientras todo eso, mire, hermano, mientras todo eso pasa con la iglesia allá en el cielo, y estaremos para siempre con el Señor. Aquí en la tierra a los judíos les queda la última semanita de gracia. El Señor les va a mostrar que Él sigue interesado en salvarlos. Y ellos que han sido capaces de caminar hacia la cámara de gas, repitiendo el Shema de Israel, soy judío, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único, y fueron a la muerte, ellos sí serán capaces de dejarse matar. Pero usted no piense que usted con el Espíritu Santo aquí, con el testimonio de la iglesia, con la palabra, y no es capaz ni de bautizarse, ni es capaz de dejar que el Señor lo mantenga fiel, piensa que allá sí. No se haga ilusiones, es mejor estar preparado para cuando el Señor levante la iglesia. Pero al final, cuando Israel va a ser aniquilado y las naciones se juntan contra ellos y los quieren destruir definitivamente, encabezados por la bestia y el falso profeta, el Señor, dice la Biblia, vendrá con sus santos millares y vendrá la batalla de Armagedón, y ahí será la invitación a la gran cena de Dios, que a esa no quiero ir. A las bodas del Cordero sí, pero a la gran cena de Dios no, porque es para comer carne de capitanes, sangre de caballos, carne de caballos. Eso no vale la pena, porque Dios va a triunfar y establecerá un reino por 1000 años, y Él va a estar sobre esas naciones, sobre Israel, sobre todos los que quisieron aceptar reunirse, pero va a estar con su iglesia reinando al lado de Él. Al final de ese milenio Satanás va a ser suelto, y la gente que pensó que la culpa era del diablo se va a dar cuenta que con el diablo encadenado durante esos 1000 años también se volvieron re malos y también querían pelear contra Dios. Y cuando venga Satanás a querer ayudar, están listos, y vendrá la última batalla, la de Gog y Magog. Después de eso, una aniquilación total, los elementos ardiendo serán deshechos, y pareciera que todo se acabó, pero dice la palabra, en lo que nos cuenta Juan, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no es. Hermano, se establecerá el juicio del trono blanco,
Y ahí sí todos los muertos, grandes como los grandes emperadores que ha habido en el mundo, y pequeños, gente que nadie supo que existió, vendrán a comparecer ante el trono blanco. El que no fue inscrito en el libro de la vida irá con la bestia del falso profeta y Satanás al lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Pero los otros que confiaron en el reino de Dios, Él va a reinar sobre ellos para siempre, como le prometió a David. Habrá un rey que reinará para siempre y su reino no tendrá fin. El Señor Jesús va a reinar. Pero note lo que concluye diciendo la Biblia. Por favor, déjeme terminar. Y vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Ahí en ese círculo está, del cielo de mi Dios. Esa es la idea de un pintor, porque lo que nos muestra la palabra es mucho más esplendoroso. Calle de oro, mar de cristal, no tiene necesidad de sol porque Él es el resplandor. Todos transformados. Hermano, allá no hay necesidad de que nadie tenga dones de sanidades, ya no habrá enfermos. No necesitaremos lenguas porque ya estaremos perfeccionados con el Señor. La veremos tal como Él es porque seremos semejantes a Él. Finalmente, Dios sí va a tener su reino. Va a tener un reino aquí como le prometió a Israel, pero va a tener una esposa reinando con Él en el cielo, en esa nueva Jerusalén. ¿Usted en dónde quiere quedarse? ¿Se quiere judaizar y circuncidarse y hacerse hebreo y aguantar la tribulación y todo eso para ver si logra quedarse aquí? ¿O se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo? Permite que el Espíritu Santo lo llene, lo perfeccione, para que lo lleve a estar con la iglesia. Porque al final, ¿cómo se cierra la conclusión? ¿Recuerda usted que entre las últimas palabras se dice que había una multitud que nadie podía contar? ¿De todo qué? Tribu, pueblo, lengua, nación. De todas las tribus, de todas. Finalmente Dios sí reunió todas las naciones en torno a la iglesia, y con ella, con la ley que puso en su corazón, con esa nueva naturaleza que les dio, esa nueva ciudadanía que está en los cielos, finalmente Dios tendrá establecido su reino. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, ese es el contenido de la Biblia. De eso es de lo que nos habla la palabra de Dios. Hermanos, me piden que anuncie que en el culto de las 2 de la tarde, el programa dirigido por los Ujieres, para que estén prevenidos. Vamos entonces, hermanos, a hacer una oración especial en este momento. Hace 50 años le llegó al sur del Huila la palabra de Dios. Usted sí sabía, hermano, que hay personas de esta parte de la geografía colombiana que todavía no la han recibido. El regalo está aquí, pero no lo han abierto. Y usted sí lo tiene. Y puede ir a decirle: venga que quiero contarle cómo es lo del reino de Dios. Dios quiere tener un reino y quiere tenerlo a usted. Voy a pedirle el favor al hermano Guillermo que por favor se haga por aquí cerca en representación de todos los pastores. Yo le agradezco, hermano, su paciencia y que me regale su silencio un minutico. Cuando el Señor mandó a hacer un candelero de oro para que iluminara en el lugar santísimo, en donde solamente estaban el arca del testimonio y la mesa de los panes de la proposición, lo único que alumbraba en ese cuarto de oro era ese candelero. Mire cómo Dios dio la orden para que lo fabricara. Le dijo a Moisés: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo.
Labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, un solo bloque de oro, que debía ser batido a martillo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos a un lado del candelero y 3 brazos del otro. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, una manzana y una flor, así a los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus espabiladeras y sus platillos de oro puro, de 1 talento de oro fino lo harás, con todos los utensilios de oro. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bueno, la descripción a nosotros nos suena rara, ni vamos a hacerle méritos al candelero porque no queremos judaizarnos, pero sí queremos mostrar que desde ese mismo momento el Señor estaba pensando en serio en la iglesia. La iglesia iba a ser hecha de oro, así como la tabla del propiciatorio, la tapa del arca del pacto era de oro puro, mientras que todo el arca, el resto, el cuerpo del arca era madera forrada en oro. Jesús era Dios manifestado en carne, era hombre, perfecto hombre, era verdadero Dios. El propiciatorio era una cubierta de oro puro, el candelero también. Dios estaba hablando de que al comienzo de la iglesia, porque este candelero simboliza la luz que el Espíritu puede dar, por eso en Apocalipsis aparece el mensaje de las 7 iglesias, como los 7 espabiladeros que hay aquí. La iglesia no está mirando al pasado, la iglesia alumbra ¿hacia dónde? Hacia adelante. Hoy tuvimos un recorderis para que nos demos cuenta de lo que Dios hizo por delante de los pioneros que llegaron. A esos pioneros en esa época no los condecoraron, hoy se les va a dar una condecoración. ¿Por qué? Porque podemos ver lo que Dios alumbró con ellos hacia adelante. Pero el distrito tiene que seguir, la obra del Señor debe continuar. Y en este momento quien representa esa administración de la iglesia del Señor en este sector del país y en este sector del mundo es el hermano Guillermo, nuestro supervisor aquí. Por eso, hermanos, la iglesia no se construye como una obra de fundición. Es más fácil hacer muchas iglesias igualitas todas. Si nosotros fundimos un espabiladero, por favor suspende la música. Si fundimos un espabiladero, fundimos las granadas y las hacemos todas iguales y las pegamos con soldadura o las remachamos, se ve bonito, pero Dios dijo que no era así, era a golpe de martillo. Era un bloque de 33 kilos de oro puro, que tenía que comenzar a dársele de martillazos con unas macetas, unas almadanas, monas, como las llaman en cada parte del país. ¿Cómo se llaman aquí? Las de construcción, ¿no? Maceta, una maceta, y dele duro. Por eso cuando Ananías y Zafira escondieron parte de lo que habían dado y mintieron a la ofrenda, no era la ofrenda, no era Pedro, pretendieron mentir al Espíritu Santo y cayeron muertos. Eso era un golpe duro, porque la iglesia necesitaba una base que le diera soporte para el resto de las generaciones. Pero en esta última época, en donde tenemos administraciones que se ven las diferencias, hay distritos donde se canta gritado, donde se adora al Señor de una manera de acuerdo con su cultura, hay otros en donde son muy quietecitos,
porque es que no todos los brazos quedan exactamente iguales, son hechos a golpe de martillo, no es con cegueta o con lima. Saque oro y pula para sacar a los que no sirven. No, dele golpes hasta que se hunda. Por eso el pastor no está diciendo se va de la iglesia, sino trabajando, ayudando, levantando las manos hasta que lo torcido se enderece, para que no se pierda ninguno. Hay que seguir dando golpes de martillo. Hermanos pastores, qué bueno ser martillos en las manos de Dios. Y que cuando haya que golpear una protuberancia en la manera de hablar o de vestir o de saludar de un hermano, seamos dóciles y que Dios pueda martillarle ahí el poquito que hace falta para que quede pulidito, quede brillante. Para los adornos finales del candelero eran martillos pequeños, unos con filo para poder abrir los cajos y sacar 3 ramas para allá, 3 ramas para acá y una caña central, y luego hacer los despabiladeros, todo del mismo oro. Era un trabajo de mucha labor. Por eso Dios ungió de manera especial a los que iban a trabajar en el tabernáculo. Lo que sigue, hermano Guillermo, con cada uno de los martillos que Dios necesite usar, que Dios le dé sabiduría para que usted pueda mandar una maceta grande a un lugar donde se necesitan unos milagros violentos, aunque no sepa mucha Biblia, pero que Dios lo use con poder y la gente se convierta. Pero que después, cuando Dios necesite mandar un martillito fino, que aunque no gane muchas almas, pero que comience a darle la forma a esa hermosa iglesia, y en cambio de ser unos convertidos atravesados, sea una iglesia amorosa, una iglesia dócil, una iglesia a la imagen de su Señor, entonces que usted pueda mandar el martillo que debe ir a trabajar allá. Iglesia del Señor, cuando Dios les mande un martillo suave, no pretendan abusar de él, porque el que está martillando es Dios usando ese instrumento. No añore una maceta pesada, porque no puede darle el lustre que usted necesita. Es mejor dejar que Dios siga perfeccionando su iglesia, para que así como un día, cuando después de haber sufrido, muerto y resucitado, Él comenzó a subir, se oye la expresión de los ángeles, las puertas eternas, que dicen: alzado puertas eternas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y veían venir a Jesús, pero tienen que decir: Jehová de los ejércitos, el Dios eterno, este es el Rey de la Gloria. Un día los ángeles, escuche hermano, déjese martillar, para que un día los ángeles tengan que decir: ¿quién es esta? Que se presenta como ejércitos en orden, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Y el Señor tendrá que decir: es mi cuerpo, es mi amada, es mi iglesia. Por eso, bienvenidos los martillazos de hoy, bienvenidos los golpes de hoy, para que nos hagan ceder, nos hagan moldear. Lo más parecido al martillo, al instrumento de Dios, es esta palabra. Y yo quiero ponerla en manos del supervisor, para que él mantenga la responsabilidad que estos veteranos asumieron en su momento. Alguien los mandó, oímos ese testimonio, un muchachito de 21 años, quédese, me quedo, dígale a mi mamá que no vuelvo, que me quedo predicando aquí. Dios sigue necesitando gente así. Qué bueno que haya hombres como ese hermano que le dijo: si se quiere quedar, que aunque lo diga de esa manera el supervisor, si quiere ir a esa congregación, pero que entienda que Dios le está diciendo: te necesito martillando allá. Y que en cambio de decir: ¿y cómo son las condiciones? ¿Cómo es el pueblo? ¿Cómo es la congregación? Pueda decir: si el Señor me requiere, vamos. Y que Dios pueda seguir perfeccionando con buenos instrumentos su iglesia en todos los lugares de su señorío. Y no que los buenos instrumentos estén todos arrumados en las grandes ciudades, porque entonces Dios tendrá que confundirnos para que nos reguemos por donde hace falta predicar. Hermano estudiante, Dios lo tiene a usted como un martillo en ese colegio, en esa universidad. Yo no puedo ir allá,
El supervisor no puede ir allá, de pronto su pastor no, pero usted tiene compañeros 8, 5, 6 horas al día, 4, 5, 6 días a la semana. Déjese usar por el Señor, para que de ahí el Señor traiga los que ha de añadir a la iglesia. Era un bloque de oro puro, de un talento, 33 kilos, ni más ni menos. Dios sabe cuántos se van a salvar, cuántos nos vamos a salvar. Y comenzó a trabajar desde esa época, y el Señor todavía sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Hermano Guillermo, recibe esa Biblia de parte del Señor como una muestra de lo que Él quiere que se le lleve a todos los perdidos que quedan en este municipio, en este distrito, y que Dios pueda seguir moldeando su pueblo, usando esa palabra para moldear el corazón de cada uno de sus hijos. Que Dios lo use, que Dios lo ayude, que Dios use a cada hermano en donde le toca martillar, y que Dios permita que cuando le estén dando martillo, recoja la ruguita para que no le sigan martillando y tome la forma que Dios quiere tener para la iglesia. Que cuando Dios pase la mano pueda sentir que cómo se deja pulir, ay, aquí falta, y da el martillacito, ahora sí quedó. Que Dios pueda seguir trabajando con su vida, hermano. 50 años de victoria, pero si el Señor no ha venido y quedan 100 más, 80 más, que Él siga haciendo el trabajo por medio de su palabra, usando los instrumentos, y que muchos más del sur del país se puedan salvar por la obra poderosa del Calvario. Vamos a orar dando gracias a Dios por estos 50 años, y luego nos van a llamar a los hermanos que van a recibir esos recordatorios de la obra que Dios les permitió hacer. Señor Jesús, Padre Santo, gracias por este tiempo en que nos has permitido ver tus maravillas en el sur del país. Gracias, Dios, por los hombres que has ido poniendo en cada relevo generacional. Eran niños cuando llegaste con tu palabra aquí, que han sido fieles hasta el día de hoy. Guárdalos. Eres tú el que nos guarda sin caídas, Señor. Somos débiles, somos frágiles, pero ayúdanos para hacer martillos de oro, que puedan golpear donde hay que golpear, sin dañar, sin maltratar innecesariamente. Oh Dios, sigue salvando, sigue añadiendo a tu iglesia a los que han de ser salvos. Aumentanos la visión, mi Señor. Permítenos ver la salvación que hay detrás de cada persona que está perdida hoy. La obra transformadora que tú haces, para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén.